Bien, muchísimas gracias por la invitación para hablar del impacto psicológico de la diabetes, lecciones de la investigación y la práctica. Es un placer hablar ante vuestra conferencia y espero que sea de interés. Estos son mis conflictos de interés. Acá vemos una reseña de lo que vamos a cubrir. Me referiré a por qué es importante hablar de psicología en el marco de la diabetes, porque importa vincularlo al automanejo de la diabetes, tan importante la diabetes. Hablar de las dificultades psicológicas, los trastornos, hablaré brevemente de las intervenciones psicológicas y, por supuesto, realizaré algunas conclusiones. ¿Por qué importa la psicología en la diabetes? Bien, hay tres razones importantes. Primero, el bienestar emocional. Sabemos que es un objetivo importante en la atención de la salud y de la diabetes en sí. Además de los objetivos glucémicos, cardiovasculares, el bienestar lo es. Segundo objetivo, la diabetes tiene un impacto importantísimo sobre el bienestar personal del paciente y de los que lo rodean y además un pobre estado emocional es un obstáculo al cuidado personal óptimo, por ende es un factor de riesgo de un mal resultado de la diabetes. Por ende es altamente importante y esto se ha reconocido y se ha plasmado en guías internacionales ya en el 1994 por el Programa de Acción de la Declaración de Saint Vincent, también la Guía Global para la Diabetes Tipo 2, que tiene un capítulo para atención psicológica y también tanto para niños como para adultos, la atención psicosocial, el bienestar psicosocial es fundamental. Al hablar del impacto psicosocial de la diabetes, obviamente el impacto comienza en el momento del diagnóstico, ¿no? O sea, cuando se es joven o más tarde en la vida, comienza con el mismísimo diagnóstico sabiendo que es una enfermedad crónica caracterizada por un manejo personal las 24 horas del día. La persona es la que está a cargo. Y también, lamentablemente, sabemos que la diabetes está caracterizada por un alto riesgo de complicaciones que pueden tener efectos muy limitantes y, por supuesto, implicancias sociales. Entonces, lo que se sabe, no solo para la diabetes, sino para toda patología crónica, una persona que tiene una enfermedad crónica se enfrenta a tareas adaptativas, lo que Corbin y Strauss denominaron tres líneas de trabajo. No solamente tienen que manejar sus síntomas, se tienen que someter a pruebas, autoevaluaciones, tomar remedios, visitar al médico, ir al hospital y demás, que sería como la tarea médica, también tienen tareas sociales, mantener el funcionamiento de la familia, sus roles, mantener el trabajo y por último, pero no menos importante, la tarea y el equilibrio emocional, manejar las emociones negativas que pueden surgir de esa cronicidad de la enfermedad. Si entramos en la diabetes, hay factores de estrés específicos para la diabetes. Es una enfermedad crónica, por ende es una propuesta. Los 365 días al año para algunos pacientes es un trabajo. Sabemos que los esfuerzos conductuales, si bien son importantes, no siempre se traducen en resultados glucémicos. Sabemos que hay más de 40 factores que afectan los resultados glucémicos. La conducta es importante, pero muchos es como que experimentan un desequilibrio, ¿no? Entre el esfuerzo que hacen y la recompensa, lo que conocemos como el desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa, la psicología, lo que frustra, ¿no? Y hay una gran preocupación sobre el peso, la alimentación, cambios en el estilo de vida, no solamente el peso, ejercicio, dejar de fumar y también para muchos estos son cambios difíciles de lograr y tanto más difíciles de mantener.
Y con la diabetes y, por cierto, ¿no?, con el tratamiento insulínico, las excursiones no predecibles de la glucosa pueden ser disruptivas, estresantes y a veces avergüenzan un evento de hipoglucemia. Por lo tanto, como dijera antes, la diabetes está caracterizada por el riesgo de complicaciones y manejar el riesgo o la realidad de una complicación crónica y las limitaciones funcionales es un desafío. Y los que tienen diabetes viven en un contexto social, experimentan cómo terceros reaccionan, algunos con mucho apoyo, otros reacciones negativas, discriminación y sobreexagerar en cuanto a la contención. El apoyo negativo es exagerado, esa ayuda mala vida o la policía de la diabetes. Hay muchos factores de estrés. Sabemos que la diabetes en el 90% se la maneja el paciente, está en las manos del paciente. Y al analizar las tareas puntuales que realiza el paciente, hay 7 tareas que tiene que hacer: comer sano, activo, monitorear, tomar los remedios, resolver problemas, reducir los riesgos y afrontamiento saludable, afrontar los desafíos de manera saludable, no fumar, no tomar alcohol. Y para los pacientes significa que están en una lucha constante. Por un lado, tratar de vivir una vida completa, gratificante, ¿no? Manejando los estreses de la vida, finanzas, tanto lo demás. Y por otro lado, manejar la glucosa, comer sano, manejar los factores de riesgo cardiovasculares con el objetivo de proteger la salud para el futuro y reducir el riesgo de las complicaciones. Por lo tanto, quisiera hablar ahora del manejo de la diabetes y las dificultades que surgen desde el cristal del psicólogo. Las barreras psicológicas. Al hablar de barreras psicológicas, para mí es importante diferenciar entre 2 niveles de severidad. El primer nivel son las que serían o los que serían problemas normales de adaptación o de afrontamiento, ¿no? Que nos indican que una persona con diabetes, la mayoría son muy normales, pero se enfrentan ante una situación anormal, sus respuestas son entendibles. Esto no significa que no sufran, pero básicamente son dificultades o problemas psicosociales, pero no trastornos psicológicos, no es psicopatología. Este es un primer nivel. El segundo nivel son los trastornos, o sea, es una clasificación de lo que serían patología comórbide de salud mental, tal como se definen el manual DSM y también en el ICD. Y serían depresión, ansiedad, trastornos de la alimentación y enfermedades mentales severas. De estas no hablaré, pero hablaré de la depresión, ansiedad y trastornos de la alimentación. Empecemos analizando estas dificultades de afrontamiento normales que son tan comunes en nuestros pacientes. Sabemos que las personas que tienen problemas de afrontamiento sufren de un distrés emocional relacionado a la diabetes, 20 al 30%, en todas partes experimentan niveles elevados de distrés que se asocian también con un pobre control glucémico. Al pensar en el distrés emocional, los ítems que las personas refieren en los cuestionarios es sentirse superado por la diabetes, sentir deprivación en cuanto al alimento, las comidas, manejar las complicaciones, preocupados por la hipoglucemia y no saber si el estado de ánimo se relaciona a la glucosa. Y con el distrés de la diabetes está el riesgo de desarrollar ese burnout o agotamiento. ¿Qué es burnout? O sea, es un ciclo negativo de personas que expresa
expresa y experimentan de alguna manera esa sensación no funciona, son actitudes negativas, la diabetes es un desastre, nunca me va a salir bien. Entonces es como que pierden fe en sí mismos, no tienen confianza de que alguna vez se vaya a solucionar ni a controlar y por ende desarrollan emociones negativas, enojo, frustración, tristeza. Y esto lleva a lo que llamamos es rendirse, ¿no? El agotamiento de la diabetes. Una persona no puede rendirse, un diabético no puede rendirse, no puede delegar el tratamiento a terceros porque ellos están a cargo, pero lo que vemos es un cierto grado de como que se desconectan, ¿no? Lamentablemente, reforzando aún más estas experiencias negativas, desarrollando un ciclo negativo de desgaste o burnout o agotamiento por la diabetes, lo que es una lástima. Ahora, si subimos en la escala de severidad los trastornos psicológicos, entendamos, y es importante saber que son trastornos de salud mental no específicos a la diabetes, sino que se presentan en la población general también, pero son más frecuentes en la diabetes y también interactúan con la diabetes. Por eso es importante entender su funcionamiento y reconocerlo. Algo que ustedes conocen muy bien es que el riesgo de depresión leve y mayor, es el doble en personas con diabetes y se asocian con resultados más pobres de salud. Se asocia con una peor calidad de vida, obviamente, pero también se asocia con una adherencia más pobre a la medicación y al autocuidado. Estas 7 características de que las personas tienen más dificultades, los diabéticos, manejar estas prácticas y como resultado razonable tienen resultados metabólicos más pobres, más riesgo de complicaciones micro y macrovasculares, obviamente, y hay mayor mortalidad y mayores costos médicos. No solamente la depresión en sí es muy común y abruma al diabético, sino que tiene un rango, ¿no?, de consecuencias negativas. Algo que quisiera comentar es que algunos dirán, bueno, el distrés por la diabetes que acabo de mencionar y la depresión son lo mismo, no lo son. Puede haber cierta superposición, pero la distrés por la diabetes, ese distrés emocional, las dificultades de afrontamiento que se vinculan a vivir con y manejar la diabetes. La depresión es un grupo de síntomas con 2 síntomas claves que ustedes conocen, anedonia y un estado de ánimo triste, pero no se relacionan ni a la diabetes ni a algún estresor específico, no está anclado. Es un grupo, clúster de síntomas, pero no vinculado a un estresor. La diabetes lo sería. Y solamente en 5% de las personas hay una superposición de distrés por la diabetes y depresión mayor. También además de la depresión, los trastornos de ansiedad son muy comunes, trastornos por ansiedad, síntomas de la ansiedad, o sea, que no cumplen criterios de un trastorno los síntomas, pero está muy cerca. Y un metaanálisis de 2 estudios demuestra que los ratios de trastornos de ansiedad es 1,20, 20% aumento de trastornos y síntomas de la ansiedad, un aumento del 25%, y sabemos que está la ansiedad generalizada y también ansiedad específica para la diabetes, hipoglucemia, complicaciones y además ese miedo de la hipoglucemia, mayormente los que hacen insulinoterapia tienen tanto miedo a la hipoglucemia como a las complicaciones más severas. Esto se ha visto en algunos otros estudios, como ven la referencia acá. Y esto se refiere, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a la hipoglucemia? Repito, a través del lente del psicólogo, es pérdida de control, despersonalización, pero también costos sociales muy altos, el miedo de perder el trabajo, el ingreso, el registro para conducir, también puede ser vergonzoso y
además, es muy triste, ¿no? Escuchar, ay, lo tonto que me sentí, lo agresivo que estuve o perdí control en una situación, el riesgo de verse criticado por otros, pero también el miedo que tiene el diabético que tuvo una hipoglucemia severa, de provocar accidentes a otros, lastimar a otros en el trabajo o manejando un auto y es una carga a los vínculos. Y el desafío de la hipoglucemia es que para como con cualquier ansiedad es obviamente algo adaptativo. Nosotros respondemos con ansiedad y esto ha ayudado a preservarnos verdaderamente como la especie humana. Pero el contexto de la diabetes referimos que los que tienen un riesgo bajo de una hipoglucemia severa, una persona que jamás ha tenido un episodio o muy, muy pocas veces tuvo una hipoglucemia, o sea, tener mucho, mucho miedo sería un mismatch, no sería una respuesta adaptativa, no estaría sincronizado con el riesgo real. Esto sería calificado como una fobia, pero del otro lado del espectro hay gente que tiene un alto riesgo de hipoglucemia, los que no advierten la hipoglucemia, no tienen el miedo que deberían tener. Están en negación porque no toman ninguna precaución. Obviamente, esto es lo que hace la ansiedad, se traduce en conductas de evitación. Cuando alguien está muy, muy preocupado, ¿qué haría? Se evalúa todo el tiempo la glucosa, minimizando la dosis de insulina o salteándose inyecciones. También lo que comen entre comidas de manera defensiva para mantener la glucosa, lo que lleva a niveles elevados de hemoglobina glicosilada, pero también la evitación pasiva, o sea, no realizar actividad física intensa, deportes, con un costo social altísimo. También sabemos que hay gente que tiene mucho miedo a las inyecciones. Es un tema que he estudiado años atrás y descubrí que pacientes con diabetes tipo 1, la prevalencia es muy baja, menos de 1%, pero los que sufren del miedo a las inyecciones es un enorme desafío porque ellos se tienen que inyectar y realmente es una enorme carga, un gran peso. Algo que también ha llamado la atención en el diabético tipo 2 que tiene que cambiar a insulinoterapia es la resistencia psicológica a la insulina, ese miedo o la evaluación negativa de la insulinoterapia y no querer cambiar. Varios estudios, inclusive el UCAPDS y el DON y algunas encuestas, nos dicen que la mitad de los pacientes diabéticos tipo 2 tienen alguna preocupación de empezar con insulina, que creo que es una respuesta normal, pero 20 al 40% no quisieran o son ambivalentes en empezar insulina y la postergarían, que tendría un costo muy alto. Ahora pasemos a otro trastorno importante, los trastornos de la alimentación que son prevalentes en la gente con diabetes. El término diabulimia se ha acuñado, no de manera muy precisa, pero verdaderamente se refiere a una estrategia muy común entre las jóvenes con diabetes tipo 1 de bajar la dosis de insulina para controlar su peso, lo que sería una estrategia muy efectiva pero poco saludable a través de una imagen corporal distorsionada y el sentido de que sienten que están con más peso y que tienen que perder peso y no lo deben. Esto lleva, una vez más, a un mayor riesgo de complicaciones, una progresión rápida de las complicaciones ya establecidas.
El segundo trastorno de la alimentación son los atracones relacionados a la regulación emocional, lo que sería el atracón emocional muy prevalente en la diabetes tipo 2, lo que lleva a excursiones no deseadas de la glucosa y a una alta hemoglobina glicosilada. Por último, anorexia nerviosa es un fenómeno raro, pero cuando se presenta con diabetes se ha denominado la combinación letal, verdaderamente una comorbilidad muy difícil de tratar con un alto riesgo de mortalidad. La combinación de problemas de salud mental y diabetes, o sea, no son dos entidades coexistentes nada más, es algo más. Sindemia es la presencia de dos o más enfermedades que interactúan entre sí, afectando de manera negativa el curso de la trayectoria de cada enfermedad, aumentando la vulnerabilidad que a veces se hace más perjudicial debido a las inequidades. Es una combinación tóxica de problemas de salud mental más temas vinculados con la diabetes que en el contexto de problemas y de privación social que se refuerzan entre sí, tornándolo altamente complejo y clínicamente algo muy relevante y no fácil de manejar. Pero esto verdaderamente recalca el mandato de la Organización Mundial de la Salud. No logramos salud en diabetes sin salud mental. Necesitamos de la salud mental. Y lleva a la pregunta, ¿cómo nosotros como profesionales podemos ayudar a los pacientes a proteger su salud mental y mejorar su salud mental y el control glucémico? Esto empieza con el reconocimiento temprano y también repasar las necesidades individuales del paciente, saber cómo le va a la persona psicológicamente y cuáles son sus necesidades. Y es preocupante ver que las investigaciones en este tema nos dicen que 45% de los pacientes no son tratados respecto de su distrés emocional serio, incluyendo trastornos o síntomas más moderados de distrés por la diabetes. Y obviamente esto lleva a la pregunta, ¿por qué no se identifican? Empieza con el reconocimiento. Hay varias barreras, ustedes tendrán sus ideas al respecto, pero dirán que en parte se relacionan al paciente y en parte se relacionan a los profesionales y en parte al sistema. Falta de tiempo es algo que aducen muchísimos profesionales, es algo entendible, pero el segundo tema es que los profesionales, de manera muy entendible, empiezan a interpretar síntomas y problemas desde una perspectiva somática. Si el paciente se queja de fatiga o de dolor, lo atribuiría a una hiperhipoglucemia o a las complicaciones. Puede ser muy bien, pero sabemos que la depresión puede expresarse como algo más físico, problemas del sueño o del ánimo, enmascarando el problema que es un problema del estado de ánimo. También los profesionales, seguramente ustedes no lo sean, no tienen conocimiento ni les interesan los problemas de salud mental. Esto no es mi tema, no me interesa. Pero ciertamente es importante reconocer que los pacientes no siempre están deseosos ni inclinados a hablar de sus temas emocionales, primero por estigma, por vergüenza o quizás verdaderamente no tienen ninguna expectativa positiva. Dirán, yo vengo acá por la diabetes, por la glucosa, por el corazón, por los lípidos, pero no vine acá por los problemas de la cabeza ni del alma, ¿no? A esto se lo llevó a otra persona. Lo que hemos demostrado es que tanto en adultos como en los jóvenes, introducir un procedimiento sistemático de monitoreo del bienestar emocional, como lo hacemos con los lípidos, como parte de la atención de rutina, utilizando un cuestionario muy simple, es efectivo y ayuda y muy valorado por el paciente. Una de las respuestas o la respuesta clásica es,
Ay, gracias por preguntar. No, no es que tenga un problema, pero la verdad valoro muchísimo que yo sea para usted algo más que la diabetes, ¿no? Hay evidencia de que esto se puede hacer y recientemente el ICHOM, que es el Consorcio Internacional para la Medición de Resultados de Salud, ha publicado una serie de conjuntos de PROS, que son resultados reportados por los pacientes, bienestar psicológico, distrés por la diabetes y depresión, con estas medidas, el WHO-5, el PAID y el PHQ-9. Obviamente, en algunos lugares pueden preferir utilizar otras escalas y que se pueden hacer, pero es importante entender que el bienestar emocional es cuantificable, hay que monitorearlo y que sería útil si todos utilizáramos las mismas escalas para estandarizarlas. Una vez que el, o sea, una vez que los problemas psicológicos relacionados a la diabetes, sean síntomas leves de distrés, problemas de afrontamiento o problemas más severos de salud mental, hay que tener un sistema de derivación implementado para ayudar al paciente a través de consejos, apoyo, asistencia o psicoterapia. Y en este contexto, a veces los profesionales me dicen, bueno, un minuto. Ahora, si yo empiezo a hablar del bienestar emocional con mi paciente, esto abrirá una caja de Pandora, no voy a poder manejarlo, me voy a sentir abrumado. Entonces, es muy reconfortante ver estos números, porque en realidad los que verdaderamente necesitarán una psicoterapia profesional o tratamiento psiquiátrico es la minoría. La mayoría, tres cuartos de nuestros pacientes, les va bastante bien sin una contención profesional, utilizando estrategias de autoayuda, apoyo de la familia, de los pares y el apoyo de ustedes como sus profesionales y generar confianza. Se ha generado muchísima investigación en las últimas décadas en cuanto al efecto del apoyo profesional y la psicoterapia para los que necesitan, que es la minoría, y hay guías prácticas que ya se han publicado en este sentido. Hay una serie de reviews sistemáticos que se han publicado y en términos generales dicen que la psicoterapia en el paciente con diabetes funciona tan bien como en la persona sin diabetes. Es como que vemos una magnitud de efecto similar, pero en la diabetes tenemos la posibilidad de modificar la hemoglobina glicosilada y es un desafío porque el efecto de la psicoterapia por ahora en personas con dificultades psicológicas o trastornos psicológicos tiene un efecto modesto o de hecho ausente, pero es importante que una vez que los temas de automanejo de la diabetes se integren en la psicoterapia, vemos que aumenta muchísimo su efecto sobre la hemoglobina glicosilada. La Asociación de Psicología Americana años atrás dedicó una edición a enfrentar la diabetes que puede aportar el psicólogo para de alguna manera concluir que el aporte de la psicología es muy importante en la diabetes y en el manejo de los temas de salud mental relacionados. Lamentablemente, en el mundo hay un acceso limitado a los servicios psicológicos para personas con diabetes. Algunos tienen la suerte de ser tratados en centros terciarios o en clínicas que cuentan con recursos, pero en muchos países y en muchos lugares, presumo que vale lo mismo para ustedes, es algo muy limitado lo que se puede ofrecer como servicios de apoyo, ¿no? Demasiado poco para demasiado pocos. ¿Qué hacer? Una estrategia que ha demostrado ser promisoria, que promisoria, efectiva y que merece desarrollarse es el uso de tratamientos basados en Internet y en los celulares dentro y fuera del entorno médico, aplicar
tratamientos en las aplicaciones de celular o por internet generan tamaños de efectos similares que la psicoterapia convencional, llegando a una posible audiencia mucho más grande. Y muchos pacientes están sumamente satisfechos porque les da flexibilidad y cierto grado también de confidencialidad, por lo menos según refieren los pacientes. Esto es algo que nosotros también hemos desarrollado y hemos trabajado en una aplicación de autoayuda sin guía profesional, se llama MediaMate, que tiene como objetivo ayudar a prevenir y mantener la salud mental y la vitalidad en el paciente con diabetes. Y lo estamos implementando esta aplicación en Holanda. También hemos intentado tratamientos virtuales para la depresión a través de psicoterapia, correos electrónicos, lo han hecho colegas alemanes con muy buenos resultados y esto ha sido publicado y nos ha ayudado a adquirir confianza porque además de la terapia cara a cara, los tratamientos por internet y por celulares tienen un futuro ayudando a muchas personas con diabetes. Hemos hablado de problemas psicológicos, hemos hablado de posibles tratamientos y sus consiguientes limitaciones, pero también las oportunidades. Quisiera finalmente que presten atención al hecho de que gran parte de los temas psicológicos y los temas de adherencia que la persona que maneja la diabetes ha de enfrentar se relacionan no solamente a sus problemas interpersonales, pero tiene que ver con cómo son tratados, cómo son abordados y obviamente factores socioeconómicos y el sistema de salud en general. Es una interacción compleja, pero si nos concentramos en la interacción paciente-prestador, esta es la base de la atención centrada en el paciente. Acá empieza todo y a muchos pacientes se los ayuda tratándolos con amabilidad. Y la empatía es algo que ha demostrado ser tan importante para la prevención del desarrollo de problemas y ayudar a la gente a sentirse entendida, respetada. Y todos sabemos que la participación proactiva de los pacientes a través de la toma de decisiones consensuadas es cada vez mayor y esto solo ha de funcionar cuando hay empatía. No es un procedimiento técnico nada más, es algo que se basa en la confianza del vínculo. Hay datos interesantes que lo sustentan. No solamente la empatía es vivida por los pacientes como algo que los ayuda para su bienestar subjetivo, sino como se ve en este estudio, se asocia la empatía con mejores resultados, aún en mortalidad. ¿Cómo funciona esto? Verdaderamente no se sabe, pero es razonable pensar que la gente que se siente reconocida, que se siente valorada y apoyada, es- se tratan mejor, se mantienen mejor y esto se traduce en mejores resultados. Es algo bastante intrigante, ¿verdad? Y es algo que tenemos que entender. Tal como Carl Wenner dijera, la gente puede olvidar lo que dijiste, puede olvidar lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentirse, ¿no? Y esto tiene tanto que ver con el estado emocional y el sentirse valorados, reconocidos, es algo que es verdaderamente muy importante. Entonces, por lo tanto, llego a mis conclusiones. En primer lugar, el bienestar psicológico, y espero haberlos convencido, es un resultado muy importante y un prerequisito para lograr y mantener resultados óptimos en la diabetes y merece toda nuestra atención. El distrés por la diabetes y los problemas de salud mental son de hecho muy comunes. He hablado de la sindemia, ¿no? Esa interacción tóxica entre una mala salud mental, los resultados de la diabetes y su vínculo tan complejo que merece también nuestra
total atención. La importancia de detectar y manejar las barreras psicológicas es fundamental para la base del tratamiento y es una parte integral de la atención en la diabetes y hay varias maneras de hacerlo. He hablado de la disponibilidad y la escalabilidad de profesionalismo psicológico y las intervenciones como prioridad y las oportunidades que nos ofrece la Internet y por último la comunicación es clave en esta era de la tecnología. La comunicación es el vehículo a través del la cual llegamos a los pacientes y ellos a nosotros y en este contexto esto es clave lograr así una atención efectiva y centrada en el paciente con diabetes. Con estas palabras concluyo. Gracias por vuestra atención. Los que me quieren contactar, por favor, mándenme un correo o utilicen las redes sociales. Ha sido un verdadero placer y un honor darles esta conferencia y espero que haya sido de utilidad y les deseo lo mejor.